veces que se pueden generar algunos conflictos con algunos compañeros, ya me ha pasado. Entonces, para evitar cualquier situación, déjenme mostrar aquí. Este es el programa de estudios de la asignatura. Ya vimos lo que es la introducción a los mecanismos biomiméticos. Mecanismos biomiméticos, todo lo que fue velocidades en centros instantáneos, todo fue la introducción. Y los cálculos que hicimos en análisis cinemático, bueno, vectorial y centros instantáneos. El análisis cinemático, estático y dinámico, vamos a iniciar con los elementos flexibles. Y después en transmisión de potencia, que ya sería lo más pesado, serían los engranes. Entonces vamos con el programa de estudios de la materia de mecanismos biomiméticos, para que estén ustedes tranquilos y no tengamos la duda de si estamos o no trabajando adecuadamente. Bueno, en base a eso, entonces la unidad 3, análisis cinemático, estático y dinámico, pero también lleva la parte, el término que es dinámico de mecanismos, lo que nos alcanza a observar. Bueno, les puse aquí unos videos, ya los verán ustedes paso por paso, donde se ve que es la transmisión de una potencia utilizando bandas. Pues pueden ver en su momento que tengan, pero también les agregué la sección que sigue, la sección segunda, donde aparece un catálogo para que ustedes lo tengan contemplado. Es un catálogo que usa la empresa Martin aquí en México, está en Lomas de Sotelo, por ahí Río San Joaquín, lo que es el Cuatro Caminos, el toreo de Cuatro Caminos, o era el toreo, por ahí cerca de Vocacional número 2. Bueno, ahí está la empresa. Esa empresa se encarga de todo lo que son selecciones de mecanismos, transmisiones, bandas, cadenas, engranes, tornillos, de gusano, todo lo que se utiliza en la industria alimentaria, la industria farmacéutica, la industria metalmecánica y todo lo que es en movimiento en general, por pequeños o grandes mecanismos. Entonces aquí lo que les estoy aportando es un catálogo, la pura sección D, porque consta de varias secciones, les estoy aquí agregando la pura sección D, donde aparecen todos los valores de que necesitamos o llegaremos a necesitar en caso de estar en la industria, para que ustedes vayan recabando esa información. Vamos a verificar en su momento lo que calculemos con lo que hay o lo que se vende en la industria, en donde vamos a verificar tipos de poleas, de qué sección transversal hablamos, las secciones tanto también de las poleas como de las bandas, y los tipos de bandas que existen en el mercado, en esta empresa que se llama Martin. Es una empresa americana que se encuentra aquí en México, y pues así como Gates también es otra empresa, así como Citla, que es otra de las empresas. Hay varias empresas que se dedican, pero una de las más reconocidas pues es Martin. Les coloco aquí el catálogo para que ustedes lo tengan. En presencial lo que hacemos es imprimir el catálogo, pues muchas páginas, entonces no vamos a gastar. Aquí yo los pongo en PDF, pero nuestro procedimiento va a llevar una serie de tablas que ya les mandé. Están escaneadas en base a la norma, ya veremos qué norma es. Yo tuve que ir a la Dirección General de Normas para checar la norma equivalente a la norma ANSI de Estados Unidos, que rige todo lo que son la selección de transmisiones. Por eso ven ustedes el escaneado de las imágenes, y después pues le tomé una foto a ese escaneado. Traté de que se viera lo más nítido posible para que ustedes a la hora de acercarse no tengan ese problema. Bueno, vamos a iniciar entonces. Ya platicamos más o menos lo que hay entonces en la sección unidad 3 y lo que vamos a ver el día de hoy. Pero vamos a iniciar primero con bandas. ¿Qué pasa con esas bandas? Vamos a abrir nuestra imagen aquí en nuestro escritorio para que ustedes vayan anotando. Aquí ya tenemos nosotros nuestro papel para anotar. Bueno, primero vamos a hablar unidad 3. Aquí le vamos a poner unidad 3. Análisis cinemático, estático
y dinámico de mecanismos, 2 puntos, inciso, o 3.1 si quieren. Aquí está. 3.1 sería bandas. B. Vamos a poner esa B entrecomillado. O trapezoidales tipo high capacity. ¿Qué significa eso? Bueno, tipo B significa la sección transversal de esa banda, que es como un trapecio. Entonces, por eso se llama bandas B o trapezoidales. Tipo high capacity son bandas de alta capacidad, un poco más robustas que las convencionales que vean ustedes de uso común en una compresora, en casa, en la lavadora, que es un tipo de banda B, también V, en algún vehículo, en la banda de distribución del vehículo, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de bandas tienen que ser de alta capacidad, es decir, aguantar muchos ciclos de carga, estar trabajando durante muchas horas constantemente para producir un trabajo. Y ese trabajo por unidad de tiempo hablamos de una potencia. El motor, que es la máquina motriz por excelencia, a la máquina conducida, voy a tener que unir con algo. En este caso, vamos a trabajar bandas tipo alta capacidad. Ese es el tema que vamos a abordar de aquí hasta otras 2, 3 clases. Muy bien. Es la selección, lo que vamos a hacer. ¿Qué se va a hacer en este capítulo? Vamos a hacer la selección de la sección transversal, es decir, qué tipo de banda necesito. Aquí le voy a poner tipo de banda. Coma. El tamaño de las poleas. Acuérdense que hay una polea que va en el eje del motor y una polea que va en el eje de la máquina que voy a mover. Entonces también tengo que decir qué tamaño tendrán las poleas, coma, la distancia entre centros, es esa distancia del eje axial del motor al eje axial de la máquina conducida. ¿Qué distancia hay entre los dos en la máquina motriz y la máquina conducida? Ese es otro dato importante en esta selección. Coma, el número de horas de servicio necesario para el mantenimiento preventivo. Muy importante, antes de que falle un elemento en un mecanismo, necesito prevenir que vaya a fallar, porque si se rompe una banda, pues la máquina motriz no va a conducir a la máquina que está unida a esa máquina motriz. Entonces se interrumpe la transmisión, se interrumpe la comunicación y por ende no se realiza un trabajo. Al no realizarse un trabajo, producción no existe. Baja producción porque es una máquina que deja de funcionar. Al bajar producción, al primero que regañan es al ingeniero. Y si este ingeniero es un ingeniero biónico, o problema.
Porque si esa máquina surte de aire comprimido a una serie de consultorios en un hospital, si este sistema mecánico o biomecánico, porque surte a seres vivos de algo esencial que es el aire o el agua, o a lo mejor algún líquido que sea importante para el quirófano, el problema es con el ingeniero biónico. Si este mecanismo se detiene y se para la producción de vacunas que estamos necesitando, la máquina ya no está produciendo ni vertiendo el líquido dentro de esos recipientes y a su vez en cajas para su centro de distribución y puede estar vacunando a la población. O problema, ¿a quién regañan? Al ingeniero biónico. Porque el biónico es aquel ingeniero que vamos a tener en ese proceso productivo antes que tomar a un mecánico, porque en el proceso productivo que involucra hospitales, productos médicos, alimentarios o algún dispositivo que se utilice en una zona de confort como hoteles de gran turismo, el ingeniero mecánico se queda limitado. ¿Por qué? Porque el ingeniero biónico sabe muy bien cuánto debe ser el delta de T adecuado para que esa agua que va a llegar y no va a entrar en conflicto con un choque térmico a la hora de estar surtiendo el agua con cero dureza, es decir, minerales cero, para que llegue a la pecera o llegue al estanque donde vamos a tener esa serie de fauna y flora de arrecife en el museo que ustedes gusten y manden, en ese acuario, en ese centro de investigación, pues obviamente el mecánico no sabe ni qué onda de lo que es el delta de T, ni que para que la biodiversidad esté adecuada, ni que si el pH, eso él no lo sabe, él nada más se encarga de materiales, selección y se acabó. Pero nosotros como biónicos sabemos que para que el ser vivo esté confortable, seguro, con un ambiente adecuado, si es un estadio, por ejemplo, o un centro donde van a estar haciendo ejercicio las personas, pues el ingeniero biónico sabe muy bien cuál es la cantidad de calor térmico que emiten esas personas al ambiente. Hago el cálculo térmico para determinar cuál sería la velocidad adecuada para el extractor que va a sacar ese aire caliente de esa cavidad para que esté el confort de las personas que van a estar en ese gimnasio de un hotel de gran turismo. El mecánico no lo sabe. El mecánico simplemente selecciona y se acabó. Entonces, fíjense la importancia de un ingeniero biónico que tiene o es la interfaz entre lo que es mecánico y de lo que es el ser vivo para garantizar su confort, seguridad y armonía, ¿no? Armonía con el medio ambiente. Entonces, desafortunadamente, yo soy mecánico, un mecánico no ve todo eso, verá otras cosas, pero no ve eso. ¿Y dónde me surgió esta idea de mudarme hacia aviónica? El día que fui a la termoeléctrica que está en Manzanillo, hay dos, termoeléctrica 1 y termoeléctrica 2. La termoeléctrica 1 es todavía un poquito, o en ese tiempo era un poco austera, estaba todavía un poquito analógica, eh, carátulas, manecillas, etcétera, en la mayoría de los dispositivos. Pero la termoeléctrica 2 totalmente controlada y con un display, pantallas líquidas, pantallas en las cuales vemos todo el proceso termodinámico. Y ahí surgió una pregunta. El jefe de piso, que es el que se encarga de tener toda la maquinaria adecuada, nos pregunta, oigan, ustedes como ingenieros mecánicos necesitamos nosotros garantizar que tomamos el agua salada o el agua dulce, según sea el caso, si es el mar o si es un lago, tomamos el agua, le quitamos las sales si es el mar, si no, le quitamos algunas pequeñas cantidades de sales si es el lago, y la metemos al proceso termodinámico, lo metemos y quitamos o enfriamos, hacemos vapor, movemos turbinas, generamos energía eléctrica, movemos otras máquinas, etcétera. Y después, en el economizador, que es una máquina, un dispositivo que los mecánicos conocemos, vertemos esa agua que ya no utilizamos en el proceso otra vez hacia el mar o hacia el lago. Y hemos tenido un problema, porque nosotros como mecánicos vertimos el agua y empezamos a tener problemas con la flora y la fauna de ahí. Es decir,
con los peces, porque el agua que estábamos dejando liberar está muy caliente. ¿Qué podemos hacer como ingenieros mecánicos? Pues nosotros nos quedamos callados, nosotros no sabemos qué podemos hacer. Pero afortunadamente un ingeniero biomédico dice, pues obviamente hay que checar el pH, hay que checar el delta de T, con el cual no entre en conflicto la entrada del agua a ese estanque o a ese mar, porque si no, los peces van a sufrir una alta temperatura, van a sufrir un pH más elevado o unas condiciones del entorno muy diversas o muy agresivas para ellos y tiende a morir o tiende a mutar o a cambiar. Entonces, ahí me surgió la idea. Es bien importante, estoy hablando del 98, 99, es bien importante tomar en cuenta al medio ambiente, es decir, a los seres vivos. Pero nosotros como mecánicos a veces lo hacemos. ¿Quiénes son los más adecuados? Pues los biónicos. Y ahí es donde surge el poderme mover aquí a biónica. Y llegando aquí a biónica, veo esta materia. Y en esta materia, este es el primer tema que involucra, todos involucran, pero este es el primer tema que involucra esa relación con el medio ambiente, con todos los seres. Entonces, esa máquina que voy a conducir tiene que garantizar que lo que produzca no va a afectar al medio ambiente. Es una gran responsabilidad que tenemos. Entonces, hay que mantenimiento preventivo, hay que asegurarnos que ese mantenimiento pues sea lo mejor posible para no generar residuos. Las bandas se tallan, ese polvo es carbón, es caucho, es polvo también de metal. Entonces ese polvo pues puede ocasionar algún problema. Ese calentamiento en la banda, esa producción que se detenga, pues va a originar algún contratiempo en el proceso productivo y obviamente también en lo que estoy desechando hacia el medio ambiente. Eso es bien importante, pero no lo mencionamos. Entonces, fíjense, tengo aparte el número de horas de servicio. No es lo mismo que te diga, esta compresora trabaja intermitentemente a que va a trabajar todo el día, todo el día. Ustedes lo están viendo ahorita, encienden las noticias y en todo momento, si no hay una marcha en Azcapotzalco, si no hay una marcha por acá, están bloqueando por allá. ¿Por qué? Porque falta el agua. ¿Y dónde está esa persona que desafortunadamente es un ingeniero mecánico con especialidad hidráulica que no abre la válvula? Porque Juanito, el del X, Juanito Pueblo, pues el que sea, o Luisito, quien sea, no tenemos la capacidad de llegar y abrir una válvula y decir, surte de agua para allá. Solamente los que trabajan en la Dirección General de Obras Hidráulicas son los que tienen la posibilidad de abrir esas válvulas. ¿Y por qué no me surten a mí? Ah, bueno, si anunciaron que iba a haber reparaciones en el Cutzamala o en donde sea, pues avisen y tandeen el número de la cantidad de agua. Pero si no, si tengo ya no un mes, si no tengo 4, 5, 6, casi un año sin tener agua, eso ya es una desfachatez, ¿no se les hace? Ahí un funcionario público está fallando. Desafortunadamente, porque hay sindicatos, pues se protegen, la avientan la bolita a otro. Pero si no hubiera sindicatos y una persona, y yo fuera el jefe, inmediatamente veo eso, voy y corro a esa persona. Usted no es un funcionario que se debe al público y usted no está cumpliendo con su mantenimiento preventivo. Usted no cumple, pero sí cobra, ¿verdad? Seguramente en su casa no falta el agua, pero las otras personas que están sufriendo ese problema, usted no es. Así véanlo por donde sea. Así véanlo el pavimento, véanlo la luminaria, vean el bacheo. Nadie está cumpliendo o la mayoría no está cumpliendo. Son poquitos los que son honestos. Entonces, ustedes, futuros ingenieros, si van a tener un puesto o un cargo de este tipo, por favor, lo más honestos posibles con sus eh, conciudadanos, que son los que pagan sus impuestos para que a mí, como funcionario público, me pague. Si no cumplo con eso, como lo dijo en su momento Nelson Vargas, si no puedes, retírate cuando sucedió una situación con un familiar. Entonces, fíjense lo importante que es esto, que es ingenieril, con lo que es de la comunidad. Importantísimo. Pero bueno, aparte del mantenimiento preventivo, también necesitamos saber, en el caso de las bandas no va a haber lubricación, porque las bandas se adhieren a las poleas.
Eso es importantísimo. Pero en el caso de cadenas, más adelante, sí hay lubricación. Y ya veremos, pero ahorita no la vamos a poner, la lubricación. La potencia. Potencia por banda y el número de bandas. Es bien importante el número de bandas, porque una máquina que es movida por un motor puede tener 2, 3, 4, 5 bandas. Pero ¿qué es más fácil para un ingeniero biónico? ¿Controlar 5 bandas o una banda? Veámoslo así, ¿qué es más fácil? ¿Controlar a 5 niños o a un niño? Pues es más fácil controlar a un niño, pues lo mismo en las bandas. Si tengo 5 bandas, 5 posibilidades de que se puedan tallar las bandas, 5 problemas que tengo que estar checando y más peso en esa polea más gruesa, en esa polea más pesada porque tiene más material, en ese problema del eje del motor o el eje de la máquina. A grandes rasgos les estoy platicando para que se den un entorno del inicio de lo que es, digamos, esta pequeña introducción. Pero bueno, hasta ahí a grandes rasgos. También sigue algo de etcétera, porque hay más cosas que vamos a ir viendo que se tienen que seleccionar. Pero lo importante es, para bandas, y les voy a hacer la pregunta que siempre les hago a los compañeros y luego me salen con un chistecito. ¿Cuántas bandas conocen? ¿Cuántos tipos de bandas conocen? ¿Hay la banda El Recodo, la banda Tuicillos y la banda Limón? No, no, ese tipo de bandas musicales, no. Bandas que transmitan potencia. Pues hay bandas B, bandas dentadas, bandas trapezoidales, bandas hexagonales incluso. Hay mucho tipo de bandas planas. Es más, la abuelita que tenía una máquina de coser, ¿cuántas veces no nos escondimos jugando a las escondidillas abajo de esa máquina que a veces nos machucamos un dedo? Por curiosos estábamos con la polea dándole vueltas al pedal que la abuelita pues le daba movimiento y ahí observamos que esa polea grande está unida con la polea más pequeña que está arriba y hay una banda ahí, pero esa banda es circular y está hecha de cuero. No sé si se acuerdan ustedes. Por ahí todavía la abuelita o la mamá tendrá una máquina de ese tipo. Si no, voy a tener que sacar una foto para que la vean. Y está unida a esa banda con una grapa de cobre. Algunas veces me llegué a cortar con esa banda, con esa grapita. Si han visto una máquina de coser, ¿no? Sí. Ok, sí tienen una máquina de coser de las antiguas. Ahí su mamá o la abuelita. Sí, ¿Son mi las que abuelo. tenían como el pedalote abajo? Ándale, ese pedalote que es pues, de fundición. Al lado derecho tienen una polea que tiene brazos. Esos brazos están unidos a una especie de periferia y esa periferia o digamos, el perímetro de esa circunferencia es el canalito donde pasa esa banda de sección circular que es de cuero. ¿Sí se acuerdan? Ese es un tipo de banda. Hay bandas planas también. Es más, la lavadora, ahorita que lleguen, con cuidado, una lavadora de las tradicionales que tienen el muñeco es ese elemento que gira de un lado y vuelve a girar en sentido contrario, es un mecanismo interesante para lavar la ropa, de esas lavadoras redondas, ustedes las pueden voltear y ahí ven la banda tipo L, es una banda trapezoidal también. En todos lados hay bandas, en cualquier máquina que se mueva, en un robot, en un manipulador, las bandas son buenas porque hacen algo importante. Entonces, para las bandas, antes de darle más información, para las bandas se proyecta. Proyecta es lo mismo que se diseña. Se proyecta, como vamos a diseñar, una vida. Vida es el tiempo que va a durar de 18,000 horas o más. Fíjense, ese es un dato importante. Hay que subrayarlo. Todo lo que hagamos vamos a suponer o proyectar que la vida de esa banda, que es el elemento que puede se desgasta más, tiene que durarnos arriba de 18,000. Si fueran cadenas de 15,000 en adelante, pero bandas no tenemos tanto problema. Ese es un dato importante. Norma o reglamento
norma que se utiliza está dada por ANSI. ¿Qué significa ANSI? American National Standards Institute. Instituto de Estándares en Estados Unidos. Instituto. Ya está. Instituto de Estándares Nacional de América del Norte. Es el ANSI. Esa es el reglamento o norma que va a regir de ANSI. Ojo, porque luego les preguntan, es una de las preguntas cuando yo entré a trabajar. Ok, ¿vas a seleccionar? ¿Qué vas a seleccionar? ¿Una banda? Sí, tú como mecánico, pero nosotros usamos aquí en Ánfora, porque yo trabajé en Ánfora en Pachuca, ya no está en Eduardo Molina, la empresa está en Pachuca, ahí rumbo a Ciudad Sagún. Ok, si tú vas a seleccionar una banda, ¿qué reglamento es el que vas a utilizar? Es que yo sé nada más hacer los cálculos. No. ¿Qué reglamento utilizas? Es que eso no me lo dijeron. Bueno, utilizo el ANSI, la norma ANSI. Después le dimos el detalle qué tipo de norma, pero todo está referenciado al estándar americano. Ok, vamos a colocar aquí importante como título. Comparación. Siempre es buena la comparación, ¿no? Lo hacen los familiares con nosotros. Lo hacemos nosotros con otras personas. Seamos honestos. Cuando somos jóvenes, pues tenemos la posibilidad de seleccionar, bueno, me cae mejor esta persona o esta persona. Estoy seleccionando. Salgo con A o con B, etcétera, etcétera. Si soy ingeniero, contrato al ingeniero A o al ingeniero B. ¿Quién me sale más barato y quién me puede trabajar más? Si estoy viéndolo como empleador. Si lo estoy viendo como un jefe honesto, ¿quién es el más capacitado? ¿El A o el B? Siempre vamos a comparar. Comparando, vamos a poner comparación de las transmisiones por banda, coma, cadena y engrane. ¿Por qué ponemos los tres tipos, profe? ¿Por qué le ponemos los tres tipos, cadenas y engranes? Porque normalmente siempre se empieza por la transmisión más sencilla en comparación con las otras que son un poquito más elaboradas o más caras. Pero a veces son más recomendables. Hay que hacer la comparación. Bueno, cualquiera de esas transmisiones son adecuadas, pero van a ser muy susceptibles al precio. ¿Qué creen ustedes que sea más barato? Una banda con sus poleas. Las poleas pueden ser de aluminio, de acero inoxidable, de acero. Y la banda de caucho o la cadena, que todas las ruedas dentadas, como las de la bicicleta, y la cadena son de acero. O los engranes, que todos son de acero. ¿Qué creen que sea más barato? Por mucho la banda. Por mucho, pero por mucho la banda. Entonces, fíjense, ninguna... ¿Mande? Perdón, es que ahorita me acordó precisamente por estos tres temas, que son los tres sistemas principales de transmisión en las motocicletas. En las motocicletas, así es, así es. De hecho, si tú ves uno de los videos, ahí está creo que es un scooter que utiliza ese tipo de bandas. De hecho. Entonces, gracias por el comentario. Fíjense, ninguna de estas tres transmisiones mecánicas es más adecuada que para todos los sistemas. O sea, depende cada uno de lo que vayamos a diseñar. Pero esta comparación es bien importante porque se hace en función de la elección para diseñar. Una vez que este ingeniero o el ingeniero que esté haciendo el diseño, en este caso el ingeniero biónico, haga la selección, hay que tomar en cuenta la resistencia. La resistencia que me habla de la reacción interna a la presencia de cargas. Por eso metemos aquí análisis estático, las cargas. Pero también en el dinámico, porque ahí está la cinética, las cargas
que efectúan ese movimiento. Entonces, bien importante para poder pues, tener la comparación entre costo original, costos directos de mantenimiento y costos de producción perdida durante el tiempo de paros y arranques. Acuérdense que una máquina detenida para producción. Yo en algún momento en la empresa, pues por un detallito que hubo un golpe de ariete, ¿saben lo que es un golpe de ariete? Bueno, les platico. Una máquina que estábamos utilizando para allá la empresa Ánfora, lo que hacen allá pues son platos, utensilios de alto turismo para hotelería, que son los restaurantes, pues platos grandes, platos pequeños, tazas, salseros y todo lo que se utiliza. Aparte hay una división también de material para lo que son sanitarios y todo lo demás, pero yo trabajaba en la parte donde está el material para lo que es cocina, todo lo que es cerámicos. Bueno, pues esas prensas Nech, de marca Nech, alemanas, y otra última que fue italiana, Sacmi, esas prensas, las Sacmi no tanto problema, pero las Nech, 3 prensas, 2 trabajadores, en caso de que fallara alguna, esas prensas comprimían dentro de lo que es un molde, hembra y macho, en medio arena, comprimen a 300 bars, abren y sale el plato. Ese plato se procesa, se le da un cocimiento en un horno y después se le da un acabado. Ese plato ese es el que venden en la hotelería de gran turismo, porque a eso se dedica. Bueno, en esa prensa hubo una sobrepresión. Ese aceite, que es un aceite dado por las reglas o el reglamento SAE, Sociedad de Ingenieros Automotrices, SAE 40, es un aceite medio denso, medio viscoso, pues ese aceite, como la sobrepresión, rompe una bomba de engranes. Imagínense romper con la presión una bomba de engranes de acero. Al romper eso, las esquirlas de acero estaban por toda la parte interna, tanque, mangueras. Imagínense las mangueras, rayadas internamente. Rayadas significa que esquirlas de acero como cuchillitos pequeños rompían el espesor de esa manguera. Fugas por todos lados por un golpe de ariete que fue un paro intempestivo de esa máquina. Pues obviamente se amarró el motor, se quemó el devanado, hay que sacarlo urgentemente, te lo tienen en 3 días. Imagínense, la producción bajó 10%, 15% en esa semana que no se produjo porque una máquina de ese tipo estaba detenida. Una regañada a todos los mantenimientos. Yo estaba en el mantenimiento. Entonces, pues nos regañaron a todos, siendo que era injusto, porque el mantenimiento de la mañana había hecho lo necesario, el de la noche no había reportado que una de las bandas no tenía el mantenimiento adecuado. Ya estaba floja, ya estaba guanga, como decimos ahí en la industria, estaba floja, había tallado, había polvo de esa banda, polvo negro, en la guarda, que es una protección en la parte de abajo, se ve automáticamente que hay que cambiar la banda, no importa que no se haya roto, hay que cambiarla, y no lo hizo. Entonces, todo mantenimiento, pues nos castigaron. Entonces, imagínense todo lo que es. Ahorita, pues les digo, van a hacer esto de tarea y en la industria te castigan, te descuentan, te corren. Son castigos un poquito más severos, ¿no? Por eso yo no quiero que los vayan a castigar. Bueno, vamos a hacer comparaciones. Bueno, ¿qué ventajas vamos a tener? Ventajas. ¿Qué ventajas tiene la banda con respecto a los otros 2 tipos de mecanismos en la industria? 1, la banda es un aislante eléctrico. Fíjense, en una cadena, la cadena de acero, la rueda dentada de acero, pues los 2 de acero son conductores de electricidad. En engranes, el engrane más pequeño que se llama piñón, el engrane más grande se llama engrane, pues también son metal y metal. Ahí se comunican y se transmite la corriente eléctrica. Pero una banda, ojo, la banda es de caucho. El caucho es aislante, al igual que la madera, de la electricidad. Esa es una gran ventaja. Por eso se acostumbra colocar bandas del motor a la máquina conducida, primero y después cadena o engrane. Pero siempre la banda es la que me sirve de aislante para choques eléctricos. Eso debido a que no hay un contacto metal con metal.
Posiblemente la banda que es caucho tenga contacto con un metal, sí, con el metal de la polea conducido y con del otro lado la polea motriz, pero metal con metal no. Hay siempre la interfaz que va a ser la banda. Entonces, es un aislante. Eso es muy importante. Punto. El 2. Otra ventaja que se nos vaya a ocurrir. ¿Qué otra ventaja consideran ustedes? Pues genera menor ruido que las cadenas, las transmisiones por cadenas. Escuchen cuando van a la tortillería. ¡Ay, esa tortillería, qué escandaloso es! Está movida por cadenas. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Esa leva que mueve, que corta esa figura circular de la película de la masa, esa es una cadena. Y la cadena, cuando está girando con los dientes, hace ruido. A alta velocidad es muy ruidosa. Las bandas generan menor ruido, por lo mismo que ese caucho. Hagan de cuenta como la bicicleta, las ruedas de la bicicleta es caucho, elástico, plástico, un elastómero. Cuando ustedes están en la bicicleta girándola, pues no hace ningún ruido. ¿Qué pasaría si las ruedas fueran de metal? Pues es un ruido escandaloso porque el metal con el pavimento o con algún otro metal es muy escandaloso. Bueno, es menor el ruido. ¿Qué otra ventaja? Absorben de ruido y vibración. Ustedes han observado cuando hay una transmisión, la compresora que tienen ahí cuando están pintando, esa compresora se le quedan ustedes observando. Y observan que hay una polea más grande y una polea más pequeña. La polea más pequeña está en el motor, en la polea motriz. La polea más grande, la polea que está en el compresor, el que extrae el aire, que lo pasa por un filtro y lo almacena en el recipiente que está en la parte de abajo, que es como un tanquecito. Bueno, esa polea es conducida, es más grande. Necesitamos un par más grande. Bueno, cuando ustedes están observando el movimiento, observan que un lado, sea superior o inferior, pero de la banda, está casi ni se mueve. Pero el otro lado, puede ser cualquiera de los dos, está vibrando más. A eso se le conoce el lado tirante, el que casi no se mueve, y el lado que vibra más, el lado flojo, el que tiene menos fuerza. Absorben el ruido y absorben la vibración. ¿Por qué? Por el caucho. Eso es una gran ventaja de las bandas. Otra ventaja, ya lo decía yo, no se requiere lubricación. Es una banda y es una polea. La banda se pega a la polea, se adhiere. ¿Sí me escuchan? Ok, vamos a colocarlo otra vez en anclaje. Ahí está. Entonces les estaba diciendo que pues no se requiere lubricación. Al tener la banda, la posición en la polea, pues se adhieren automáticamente. Ahorita nos vamos al detalle, ¿eh? Ahorita lo más es a grandes rasgos. Hacemos una lluvia de ideas para que ustedes se vayan adentrando en el tema. Una banda no patina, a solo que la humedad en el ambiente sea muy elevada, es decir, que haya llovido o esté lloviendo. ¿Cuántos de nosotros no hemos subido a ese camión cuando venimos a la escuela, aquí, y nos subimos a ese vehículo y a la hora de cambiar la velocidad, ya saben que tenemos que oprimir el clutch, mover la palanca con la velocidad o la relación que queramos? Existe por ahí un ruido. Claro,
la transmisión es por engranes, pero en la distribución hay un ruido. Escuchamos ese ruido como un chillido. Hasta por ahí bromeando decimos, ay, que está chillando la ardilla, pero no chilla la ardilla, está chillando o deslizando esa polea con la superficie de la banda. Entonces se genera ese ruido como un chillido. Cuando la humedad es muy alta, es decir, que el ambiente está lluvioso, pueden llegarse a patinar las bandas, pero hay bandas dentadas y eso evitaría que patinaran. Cosa que no le pasa a las cadenas no patinan. Se unen esos dientes de la estrella, por ejemplo, de la bicicleta, con la cadenita que tiene esas cavidades donde van esos dientes. Ok, es una gran ventaja, no requiero la lubricación porque se adhiere muy bien la polea a la banda. ¿Qué otro? Pues bien fácil. Si tengo una distancia entre el motor, que me dicen que el motor está en esta mesa en la que están ustedes trabajando, y a medio metro está la máquina conducida, pues poner unos engranes me saldría bien caro. Unos engranes, el radio del engrane y el radio del engrane pequeño, pues que me dé medio metro, me saldrían unos engranes muy grandes y de un material muy caro. Entonces me saldría cara la transmisión. Pero si coloco banda, entonces tiene una ventaja la banda, que puedo variar la distancia entre motor y máquina conducida. ¿Cómo se le llama eso? Se le llama distancia entre centros. Ahorita vamos a hablar más de eso. Bueno, esas son varias ventajas. Vamos a ver ahora las desventajas. No son las únicas, pero son las más importantes. ¿Qué desventajas les proporcionan a las bandas? A ver, díganme una ventaja. Digo desventaja. Una nada más, no tantas. No se peleen. Tienen relativamente baja, baja fuerza en cuanto comparadas contra los otros sistemas como la cadena. No, tienen un montón de fuerza. De hecho, les voy a traer una banda para que no estemos presencial, la jalen ustedes, a ver si la pueden romper. Pero me refiero, referente contra la cadena tiene más fuerza que la banda. Las dos tienen mucha fuerza, no es por ahí. A ver, otra. ¿Se expanden cuando se calientan? Pues también el acero de la cadena también se expande o se dilata cuando se calienta. Ahí están empatados. Ahí no es ventaja ni desventaja. A ver, una desventaja, ¿saben cuál es? Si lo que dijo el compañero al principio, que la fuerza aguanta menos que las cadenas, entonces, ¿por qué en las bicicletas ponemos cadena? Si la potencia de las piernas no es tan exagerada. ¿Por qué no le ponemos una banda a la bicicleta? Sería mejor, ¿no? Saldría más barata la bicicleta. En vez de ponerle estrella adelante y poner una estrella con varias hileras de dientes atrás, puedo poner unas poleas. Profe, pero entonces haría más grande la bicicleta por las poleas. Y la banda, pues normalmente no tenemos la educación de llegar después de 2 horas de estar en bicicleta. Digamos, el fin de semana me fui por allá a Reforma, estuve en bicicleta, bien a todo dar, se ensució mi bicicleta y llego, y pues obviamente lo que hacemos todos, la limpiamos, la engrasamos, le ponemos su grasa manual, no aceite en la cadena, y la colocamos en un lugar libre del sol y del medio ambiente. ¿Es cierto? No, la verdad es que yo lo hago. Agarramos la bicicleta y la dejamos por ahí. Y si por ahí es el medio ambiente, digamos el patio donde le da el sol, ¿qué piensan que le pasaría a esa banda cuando le da el sol 1 día, 2 días, 3 días, 1 mes? ¿Qué creen que le va a pasar a esa banda? Se secaría y se volvería quebradiza. Así es. ¿Cuántas veces no jugamos frontón? Claro, ahorita ya con celulares ya no, pero antes, cuando no había celulares, jugábamos frontón y jugábamos con una pelota de esponja, y esa pelota de esponja a veces nos iba al techo o a la casa de la vecina, que era bien enojona, y nunca nos daban nuestras pelotas. Pero después de que se compadecía, nos decía, ahí están sus pelotas, después de 1 mes. Pero si yo era una pelota de esponja, yo se la di bien bonita, y mire, me la está dando toda cacariza, toda con huecos. Yo no le hice nada, me decía la vecina. No, ¿cómo no? Mire, ya no está igual. No, porque estuvo en la azotea
o en el techo, dándole el sol todo el día y se picó por el sol y por las inclemencias del tiempo. Ah, entonces es una desventaja. Las inclemencias del tiempo son críticas para el material de la banda. O sea, por ejemplo, en una fundidora se hace mucho calor, hay ácidos. Una banda, pues si vamos a poner una banda hay que cubrirla para evitar eso, con una guarda, una protección, pero de preferencia la cadena que aguanta cambios de temperatura. Las inclemencias del tiempo le dan una vida menor. ¿Qué otra desventaja podríamos poner? Bueno, ahorita en las ventajas se me acordé de que son económicas. Son más económicas, ¿no? Una desventaja. ¿Qué desventaja? Otra desventaja podría ser que al principio, que tienen que tener, bueno, tienen que agarrar calor, ¿no? Para poder pegarse, porque al principio pueden derrapar. Bueno, eso sería en una banda plana, pero en una banda B, ahorita van a ver por qué no. Hay un colchoncito de aire que lo origina el amortiguamiento. No, hay otras más. Se pueden, cuando no están bien calzadas es alineadas, ya lo verán en el video, se pueden zafar. Se pueden estar, no se dice zafar. Esa es una palabra para técnicos. Soltar de la polea. Se pueden soltar de la polea, es decir, si no alineamos vista lateral, ustedes están del lado, no frontal, vista lateral, viendo a estas dos poleas en línea recta, si no están en una línea imaginaria recta y una está más adelante que la otra, al momento de estar girando se zafa la banda. Y eso es un gran problema porque allá, por ejemplo, en Anfra, siempre me mandaba el sensor de mantenimiento. ¿Qué pasa? Hay otra vez la máquina de plato para taza de café. ¿Cuál es el problema? Otra vez se soltó la banda. Se suelta la banda, se apaga la máquina y manda el sensor de que se detuvo producción y vas otra vez con las llaves y con todo lo necesario. A ver, ¿cuál fue el problema? Pues es que en un turno anterior, o a veces nosotros mismos, no calzamos, es decir, alineamos bien las dos poleas en una línea imaginaria. Y eso origina que se están zafando o soltando constantemente. ¿Otra desventaja? Pues se pueden tallar con la superficie de la polea. Cuando no están bien alineados, también se tallan con la polea y se van desgastando, hay desgaste. Y la principal, se van deformando con el paso del tiempo. Todo tiende a dilatarse. Nosotros, cuando está haciendo calor, como ahorita, nos echamos y ahí en un sillón, estamos dilatados, sentimos mucho calor. Y cuando tenemos frío, nos agrupamos, el cuerpo se agrupa, es decir, nos juntamos, nos hacemos bolita porque tenemos ese frío. Estamos economizando, jalando ese calor, ubicándolo en nuestro cuerpo. Igual las bandas, lo mismo. Se van deformando por el calor, el trabajo, se van deformando, se van aflojando, y lo que era una distancia se convierte en una distancia más delta de esa distancia. Entonces, el mantenimiento tiene que estar adecuado para decirle cuándo es factible de que se cambie, porque nosotros aquí en México estamos acostumbrados a que algo falló es porque algo se rompió, y si se rompió, ahora sí sustitúyelo. No significa que se haya roto, significa que ya dejó de hacer su función en forma adecuada. Entonces hay que cambiarlo, pero anotándolo previamente, como acostumbramos ahorita, estamos anotando todo esto, porque una bitácora es así, anotar lo que estamos haciendo.
al hacer la bitácora cuando llegue una auditoría por algún accidente. Aquí está, entró el ingeniero Perenganito, hizo todo esto perfecto, hizo esto perfecto. Y firma quién revisó, quién autorizó, no hay bronca. Quien no haya hecho su trabajo, ese es el problema. ¿Cómo comprueba que lo hizo? ¿Sí? Véanlo en donde sea. Equipos para donde están importantes los seres vivos. La feria de Chapultepec. Alguien falló ahí. Personas se vieron afectadas en sus vidas. ¿Y qué pasa? La empresa no se va a aventar la bronca. Empieza a deslindar responsabilidad. ¿Qué es eso? Aventarse la culpa. No fue mía, fue de él, fue de aquel, fue de yo. Y el ingeniero a cargo, pues yo no sé, el departamento de mantenimiento. Es que contratamos una empresa. Le avientan la bolita a la empresa. ¿Quién fue el ingeniero que dio el mantenimiento? Sultanito. Ok, ¿qué piezas y cuándo se hizo el mantenimiento? Aquí están las piezas, se compraron, aquí están las facturas, fue tal. Se compró, son alemanas, son americanas o son chinas. O si son americanas y las compraron como chinas y las cobraron como americanas, ¿y dónde está la diferencia? Ahí está la deshonestidad. Entonces, todo eso se pone en una bitácora. Claro, si la quiero poner, si no, hago deshonestidad siempre, ¿no? Eso no lo debemos de hacer porque después la cédula, el CURP, así me vaya de la empresa, me localizan en donde esté en la República, en donde esté en el mundo. No hagamos cosas malas, deshonestas en el presente si no queremos tener problemas en un futuro. Entonces, alguien falló, el mantenimiento no se dio, pero se cobró. Alguien no hizo el mantenimiento adecuado porque sustituyó con piezas hechizas o con piezas, háblese el metro también, con piezas que no eran de dudosa procedencia o fabricadas hechizamente. Y ocasionamos problemas a terceros. Esas demandas, ¿quién van a pagar? Así pasan los años, paga el ingeniero que firmó, paga el ingeniero que fue deshonesto y que no tiene con qué ampararse. Es por eso que se vuelve bien importante los valores de ustedes que se dan en el hogar y se fomentan en la escuela. Si somos deshonestos en el hogar, seremos deshonestos en la escuela y seremos deshonestos toda la vida. Pero nosotros decimos, hasta aquí se acabó la deshonestidad, o le entramos o no le entramos. No, no le entramos. La corrupción se acaba en mí para que no siga. Eso es lo bonito de este tema, en el cual nosotros tenemos que tomar ciertas decisiones y como dicen por ahí, esas decisiones van a afectar mi futuro en un momento determinado. Ok, va a haber más desventajas, pero vamos a dejarlo hasta ahí, porque si no, no vamos a acabar, puras ventajas y desventajas. ¿Qué más? Ok. Voy a poner aquí como título el 3.2. Descripción. De la banda B. Ya nos vamos al detalle. Perdón si los estoy aburriendo, pero tengo que dar esta información. Ok. 5 organizaciones distintas han establecido 3 estándares diferentes para el diseño de bandas B, pero son 5 organizaciones, ¿eh? Entonces aquí, 5 organizaciones establecen 3, aunque debe ser con letra, pero lo pongo así para más facilidad, 3 estándares. Ya sabemos que la ANSI es una, pero bueno, ya nos vamos al detalle. Dentro de la ANSI, ¿quiénes son? Estándares diferentes. Para el diseño y selección de bandas, que es lo que nos conlleva este tema. Bandas V. Punto. 3 de ellas, las más importantes, son la Asociación de Fabricantes de Caucho.
la Asociación de Fabricantes de Caucho. Siglas en inglés RMA. La R es de rubber, caucho. M, manufactureros o fabricantes. Y la A, asociación. Coma. Otra más. La Asociación de Transmisión de Potencia en estos mecanismos pequeñitos. De potencia, porque para eso se usan, para transmitir potencia. Potencia mecánica, porque conlleva la transmisión de potencia a un par, y ese par es la fuerza por una distancia o brazo de palanca. Eso es un principio que se llama ventaja mecánica. Entonces, potencia mecánica. Siglas: M de mecánica, P, power. La T de transmisión y la A de asociación. Ahí están las siglas de esa. Y la asociación, menciono las tres más importantes, pero son 5. De caucho, como es América del Norte, donde estamos ubicados, de Canadá. Sería R, A y C. Son las tres más importantes. La siguiente sería la sociedad, la que les mencioné hace rato, de ingenieros automotrices. Porque muchos de estos mecanismos biomiméticos, porque los tomamos de un ejemplo de un ser vivo, de ahí la biomimética, cómo transmiten su movimiento, ese movimiento de las orugas, de ahí el principio de esas cadenas en las máquinas que son tanques, esas orugas para no tener ese bloqueo a la hora de mover ese tanque o esa máquina muy pesada, ese movimiento, pues esa biomimética lo examinamos. Y en la ingeniería automotriz, que produce vehículos para mover a seres vivos, ahí está presente la aviónica también, llamada SAE, la Sociedad de Ingenieros Automotrices. Muy bien. Hay otra, acuérdense que ya llevamos 3, 4, otra importante, que es la Sociedad Americana de Ingenieros en Agricultura, porque esa industria alimentaria parte de esa máquina que hace el procedimiento de cegar, recolectar, limpiar, secar, desgranar, para producir alimento para nosotros. Esa industria alimentaria es principalmente la agricultura. Está la Sociedad Americana. La granja más importante allá en Estados Unidos es todo lo que es Nebraska. Nebraska para lo que es agricultura, y por ahí California, Carolina del Norte, por ahí para lo que son producción de animales. Sociedad Americana de Ingenieros en Agricultura. Bueno, pues esa sería la ASAE. Listo, ya está. Entonces, con estas siglas se formó la RMA-MPTA-RAC, que son las tres importantes. La primera, RMA, RMPTA y RAC. Las tres más importantes son las que hicieron el trabajo, las otras se agregaron tiempo después a estos 5, pero los 3 estándares diferentes. Acuérdense que dije que son 5 organizaciones, las 3 primeras fueron pioneras, que son estas. Han establecido
Siempre pasa, ¿no? En todo equipo, 3 trabajan y otros 2 nada más se adjudican, que ellos participan o aprueban o dan el apoyo económico. Han establecido, por eso los TTs deben de ser de 2 alumnos, porque el tercero además se echa flojera. No siempre, pero la gran mayoría de las veces. Las diferentes especificaciones. Ok, yo sé que esto es aburrido, pero es importante porque es la política de cómo se forma la organización. Okay. Vamos a ver entonces, para que descansen un poquito, ¿qué especificaciones? Bueno, vamos a ver. Aquí está, trabajo en clase. Secciones. Bueno, aquí tenemos. Aquí nosotros vamos a ver lo que es un par. ¿Sí lo están viendo? A un par hablamos de 2 partes. Una polea pequeñita, que es la polea motriz. La otra, una polea más grande, la polea conducida. Porque les hablé, pero no les se las presenté. Ahí está. Esas son las poleas. Ay, perdón ustedes, ya me equivoqué. Ahí está. Ya están ahí las 2 poleas. ¿Ven esa línea de color negro que rodea las poleas? Esas son la ejemplificación de banda o bandas. Pueden ser varias. En este caso es una. ¿Sí la están observando? Sí. Miren sus características. Aquí tenemos un hueco en el círculo más pequeño. Ese hueco es donde va el eje del motor. En el otro lado también hay un eje. Ese eje es el eje de la máquina que yo voy a mover, que va a ser un proceso biológico, mecánico, mecatrónico, biomecatrónico, el que ustedes quieran. Pero es una máquina. Por este dibujo, la del lado izquierdo es motriz, la polea motriz, y la del lado derecho una polea conducida. Bueno, aquí vamos a llamar a la convención omega a la velocidad angular, como ya venimos acostumbrados a manejar, y omega 2 a la velocidad angular para la otra polea, que sería la conducida. Hablamos de una distancia entre centros, que sería la distancia que habría entre el centro del eje del motor y el centro de la máquina conducida. Esa es la distancia entre centros. Aquí le llaman CD, de Center Distance, aquí en este dibujo, pero es la letra C mayúscula. Ya lo veremos. Ahora, fíjense qué cariñosas son estas bandas. Abrazan a las poleas. Fíjense bien esa distancia con la cual abrazan en forma angular. En el lado izquierdo, la polea es abrazada por la banda con un ángulo que se llama teta 1. A ver si lo alcanzan a observar. Teta 1 es ese ángulo que es menor a 180 grados. Vean ustedes, es menor porque la polea es más pequeña. En caso contrario, del lado derecho, tenemos a teta 2, que es ese ángulo de contacto entre la banda y la polea conducida, que es mayor a 180 grados. Vean, desde aquí hasta la otra vuelta. Mayor a 180 grados. Se vuelve importante el cálculo de esos ángulos. Muy importante para saber que esté bien las características. Ya tenemos la distancia entre centros, ya tenemos el arco de contacto, pero también, no menos importante, hablamos de, con un color amarillo, a ver si se alcanza a ver, o verde. Hablamos de el diámetro y el diámetro. Diámetro de la motriz y el diámetro de la conducida. Y en el diámetro está en función del material que voy a utilizar, que sea rígido y resistente esa polea para que aguante los jalones de las bandas o banda. Puede ser una o varias. Esa es la clasificación importante. Toda esa clasificación viene establecida con ciertas variables, ciertas letras. Esas letras normalmente están regidas por ese reglamento que estamos utilizando, el RMA, MPTA y RAC, de esas organizaciones que dan una serie de valores importantes. Hay otro que se llama V, que es la velocidad de la, en este caso banda, belt es banda,
También lo veremos en caso de cadenas. Chain es cadena. Por eso ven ustedes ahí que dice belt or chain, banda o cadena, pero se llama velocidad tangencial, que es una velocidad que es tangente al perímetro de la polea. Y entre los dos, ya sea polea motriz o conducida, la velocidad tangencial, porque las une el mismo elemento, debe de ser la misma. Es muy importante porque no debo de pasar de ciertos parámetros esa velocidad tangencial. Ok, ya le estoy como queriendo agarrar el hilo. Vamos a otra imagen, si me lo permiten. Estas imágenes las pueden ver ustedes en todo momento, las pueden bajar incluso en Classroom. Vamos a la siguiente imagen que puede ser ejemplificativa para ustedes. La siguiente imagen sería esta que está aquí. Me decía algún compañero que cómo aseguramos que no se vaya a patinar la banda. Vean, aquí está la banda en su sección lateral y la polea frontalmente viéndola. Si ven esa circunferencia donde está el hueco, tiene como una especie de cavidad cuadrada. Esa es la ejemplificación de algo que se llama cuña. Ustedes cuando han visto un pequeño motor, saben que lleva un elemento que origina que el eje se apriete con la polea. Eso se llama un elemento cuadrado o rectangular, se llama cuña. También lleva el nombre de chaveta. Esos dos sinónimos o palabras son importantes porque es un elemento que exige o va a exigir la interferencia, es decir, que esté apretado la polea con el eje, que no haya movimiento relativo entre los dos, porque quiero que esté girando como si fuera un ensamble, el eje del motor y la polea girando como una sola pieza. No quiero que la polea gire por su lado y el eje del motor gire por otro lado. Todo gire como un ensamble. Entonces se acostumbra a ponerle una cuña, que es un elemento cuadrado. Lo voy a poner aquí para que ustedes lo vean. Es un elemento cuadrado. Y el eje es un elemento... Ok, el eje no me quedó, pero vamos a borrar. Voy a poner aquí el eje. Vamos a ponerlo con otro color. El eje del motor, imagínense el eje del motor. Imagínense lo más grande, pero bueno. El eje del motor. Esta cuña va a entrar parte en el eje del motor y parte en la polea. Esta cuña es el elemento que une a esos dos. El elemento de unión. Voy a dibujar un poquito más grande ese eje del motor. Más grande. Pero que no sea circular, no sea elíptico, que sea, aquí está el eje. Más o menos ahí. Entonces, si ustedes observan con un color rojo, esa cuña parte, pero la cuña es rectangular, perdón, o cuadrada, esa cuña entra tanto en la polea como en el eje. ¿Sí lo han visto? Hay ejes de motores que tienen esa cavidad o ese desbaste. ¿Sí? ¿Sí lo han observado, Alejandro? Sí, lo he observado. Pero... Ok. Eso es un ensamble. Aquí vemos la sección transversal de la banda que nuevamente está abrazando a toda la polea. Aquí lo vemos con un corte. Hagan de cuenta que paso una línea de corte. Aquí pasamos una línea de corte y aquí se ve el corte. Desde este punto de vista, recordando sus clases de dibujo técnico que vieron en secundaria, ¿de qué material es la polea? Lo estamos viendo ahí. Yo lo vi en las clases de dibujo, hasta me pusieron a hacer análisis y que simbología, que me da una flojera y me daba mucho coraje, pero cuando uno es joven no piensa por qué me manda a hacer el profesor esto. Pero con esta simbología me están diciendo algo. Dos líneas juntas y después un espacio constante y se vuelve a repetir el fenómeno, me habla que es una aleación o es un acero. Puede ser al bajo, al medio o al alto carbono, pero es acero. O sea, nada más con las líneas que están juntitas y separadas, eso me indica que es acero. Si fueran líneas separadas en todo momento, igual separación, es un hierro o aleación con el hierro. ¿Sí? Eso se ve en una tabla que se llamaba simbología. Nos podrían hacer hojas de A3, de esas amarillas, y nos ponían haciendo un montón de simbología. ¿Y para qué? Pues para saber esto. Aquí tenemos la sección transversal de la
banda y vean qué forma tiene. Aquí estoy trazando su contorno. Es una forma trapezoidal, por eso se le llama bandas trapezoidales. Pero si ya somos bien estrictos, esto se forma como si fuera una V. Por eso también se le llama bandas tipo V. ¿Sí, muchachos? Por la forma de su sección transversal. A ver, ¿y qué significa esas, ya que estamos en confianza, qué significan esas bolitas que están aquí? ¿Qué son esas? Esas que están, esas cavidades ahí, esos son los hilos de acero que conforman o que están dentro de esa sección transversal que se llama banda trapezoidal. Esos hilos son de acero o son elementos delgaditos que son acero para darle mayor resistencia y no se deforme tan rápido. Por eso les decía, para romperla va a estar bien cañón, porque tiene acero. Pero también tiene un color negro. Ah, chihuahua, ¿y por qué el negro? Porque tiene carbón. Si no tuviera el carbón, ¿qué pasaría? Lo mismo que pasaría con una llanta de un vehículo si no tuviera el carbón. Tomen su lápiz, la goma de su lápiz, tállenla en el piso con gran fuerza y van a ver qué le pasa. Se rompe, se desgasta rápidamente, ¿no? Muy rápido. El carbono le da cierta resistencia ayudada o anexada con el acero, pues le da una resistencia para que duren mucho tiempo. Entonces tiene caucho, carbón e hilos de acero. Eso le va a dar muy buena resistencia y rigidez. Perfecto. Vean esa cavidad en forma V, se le llama garganta. Aquí vemos el ángulo de la garganta, que es igual al ángulo de la banda. Pero aquí es donde está la explicación que le decía a su compañerito hace rato. No creo que se vayan a deslizar tan fácilmente porque aparte hay un que, vean, ¿por qué no vibra? Ay, vamos a ponerlo con un color más grande. Este colchoncito que está aquí, aquí ven un colchoncito, no sé si lo ven, esa cavidad que está ahí, hasta abajo. No llega a tocar la banda hasta abajo. Si observan, déjenme, les voy a aumentar todavía más para que lo observen. Aumentar, dije que aumentar. Ok, ahí está. Aquí está más de color más negro. ¿Sí lo has visto? Eso significa que hay un espacio. Ese negro no significa que sea parte de la banda. Es un espacio libre. Ese espacio libre está lleno por aire. Y ese aire amortigua. En todo momento cuando estamos jugando de ese jueguito en el cual un disco lo movemos con una especie de soportes que giramos o utilizamos en nuestra mano, que utilizamos para golpear ese disco es levantado por un colchoncito de aire en una especie como de mesa para jugar a deslizar ese disco y meterlo en una portería. No sé si han jugado, especialmente en los cines o cerca de los cines tenemos esos juegos. Bueno, aquí también ese colchón de aire le da amortiguamiento a la banda. Pero como tiene contacto en esta superficie y en esta, se adhiere bastante bien por el coeficiente de fricción entre el caucho y el acero o aluminio, de cual sea el material de la polea. Entonces no se van a zafar o a tallar tan fácilmente, a solo que la humedad relativa, entonces sea muy elevada. Entonces, fíjense muy bien las bondades. Se adhiere muy bien, se amortigua muy bien, es resistente, es al desgaste, es rígida. Pero también observo algo muy importante en esta sección transversal. No sé si me lo quiera comentar. Este espacio que está ahí, ¿qué onda? ¿Por qué está este espacio ahí? No es de color gris, significa que no es parte de la polea, es un espacio hueco. A veces las poleas, si ustedes ven aquí el ejemplo, hay un hueco. Se le quita peso para que sean menos pesadas. Hay poleas que tienen una disminución de material en su zona central. A esta parte de disminución de material se le llama alma, la parte del centro, el alma.
Pero aún así hay poleas muy grandes, puede llegar hasta el tamaño de un ser humano. Imagínense, de diámetro 2 metros. Son poleas muy pesadas. Cuando sí exige, cuando son poleas muy pesadas, entonces sí se justificará, en lugar de tener esa disminución, incluso ponerle brazos o ponerle huecos a la polea en su periferia. Imagínense un hueco que tuviera aquí, no sé, un hueco en esta parte, para poderle quitar peso a esta polea y no sea tan pesada. Porque si es la polea que está en el motor, va a pandear o flexionar el eje del motor, y los que van a sufrir son los rodamientos que están dentro del motor. Y si un motor empieza a durar menos, pues se va a detener de todas maneras esa transmisión. Y nosotros no podemos ni siquiera pensar que se quede sin anestesia, sin líquidos para el quirófano adecuados para lo que son operaciones, sin aire comprimido los consultorios de dentales, sin luz el departamento de radiología o de rayos X, si me gusta trabajar en el ámbito hospitalario. Si no, pues no me puedo dar el lujo de detener la producción o lo que estoy generando. Entonces, hay veces que tengo que hacer estos elementos rígidos, resistentes y ligeros. ¿Quién es el mejor material? Que no se oxida, que es resistente, que es ligero. El aluminio. Pero el aluminio, ante el cambio de temperatura, se deforma con mayor facilidad que el acero. Y si esta transmisión va a estar en el ámbito farmacéutico, en la industria alimentaria, por norma o reglamento, tengo que trabajar acero inoxidable. Entonces ahí, adiós el aluminio, acero inoxidable. Ya lo verán ustedes en el catálogo. Entonces, si se fijan todos los requerimientos que tengo que conocer para meterme a lo que es la selección de un mecanismo de transmisión de potencia, apenas el más sencillo, que es las bandas, tengo que meterme de lleno completamente. Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, tenemos otra información. Aquí está la figura 3. Esos son los tipos de banda B que conocemos más frecuentemente. Observen, este es un tipo de banda B, pero hay algo interesante. Esta banda tipo B, aquí ven la forma del trapecio, ven nuevamente los agregados como circunferencias, que son los hilos de acero, pero también tiene algo bien interesante aquí adentro, en esta parte. Tiene una cavidad o ranuras. Esa cavidad o ranuras adhiere, sujeta más a la banda con la polea. Puede ser de esta configuración o puede ser más ancha. A esa banda se le llama bandas síncronas. Se utilizan mucho en biorrobótica o en robótica. ¿Sí? Las trapezoidales normalmente, que no tienen dientes, esta no tiene dientes. O ranuras como esta de acá, esta sí tiene, esta no tiene. Vamos a ver la diferencia. Estas son triples, o sea, 3 pegaditas o unidas. Estas son hexagonales o son 2 en B, una colocada arriba de la otra. Estas se llaman dobles. Y bueno, pues las que son ya más de 3, ya se le llaman bandas múltiples. ¿Sí ven la diferencia? Eso solamente de las bandas flexibles. No estamos hablando de cadenas todavía, ¿eh? Ya después ver. Listo. ¿No hay dudas hasta aquí con esta imagen? Todas estas imágenes son del reglamento, son de manuales, de catálogos. No estoy yo inventándoles nada, muchachos. Todo está referenciado. Bueno, vamos a la siguiente imagen. La siguiente, aquí hay otra imagen, por si ustedes no vieron bien, porque se veía de color oscuro.
ustedes a lo mejor, me incluyo porque yo también en su momento lo llegué a dudar. Aquí está el espacio que les digo. Este espacio es el que donde está presente el aire. Al estar presente ahí el aire, amortigua, sirve de colchón de aire. Vean el rayado o el achurado o el sombreado de esta sección transversal de la polea, me dice que es de hierro o puede ser aluminio por tener líneas en inclinación de 45 grados. Vean la simbología del caucho, son puntitos. Esos puntitos separados me hablan de que es un material diferente al material de la polea. Aquí tenemos nuevamente esas rueditas que me indican que tiene un agregado que le da resistencia, que puede ser el acero. Bueno, aquí tengo nuevamente el ángulo de garganta. Observen esto que luego a veces en la industria nos cuesta trabajo entender, que la banda sale por arriba de la polea un poco. Esa distancia, esa altura que sobresale es lo que le da la facilidad del agarre, porque tiene el agarre en un lado y en el otro. Entonces, tenemos que tener un pequeño exceso de material para poder zafarla en su momento adecuado. ¿Cómo zafamos una banda? Cambiando la distancia entre centros, ajustamos, movemos el motor, variamos esa distancia entre centros, la hacemos más pequeña y la banda obviamente sale de su ranura y podemos cambiarla, podemos moverla. Hablamos de que está el diámetro del exterior de la polea, lo que es la profundidad de la garganta, el diámetro de paso, es muy diferente al diámetro exterior. El diámetro de paso es un poquito arriba de la mitad de la banda, hasta el otro lado, para que sean los 180 grados. Y bueno, tenemos los puntos más importantes. Es otra figura que nos puede ayudar bastante a entender la configuración de este tipo de mecanismos. Aquí están las más utilizadas. Aquí están las de alta capacidad. Las high capacity o heavy duty, tipo de bandas B. Vean los tipos. En la industria se acostumbraba a utilizar antes las convencionales que son tipo A, B, C, D y E en Estados Unidos. Aquí en México llegamos a utilizar A, B, C y D. Todavía se utilizan, pero se hace la recomendación que para los futuros ingenieros las bandas convencionales ya no las utilicemos. En caso contrario, utilicemos las alta capacidad. Y las alta capacidad son, ¿cuáles? Estas que están aquí. Aquí están las alta capacidad. ¿Qué diferencia veo entre las otras? Las otras eran 5 y esas 5, aquí con 3 es más que suficiente. ¿Para qué necesito tener 5 tipos? Es más trabajo estar seleccionando 5 tipos que 3 tipos, ¿no? 3 tipos de bandas alojan toda la industria. Y esos 3 tipos de bandas en alta capacidad son las siguientes. Tipo 3B en Estados Unidos, en Europa, 9N. Tipo 5V en sistema métrico, puede ser en México o en Europa, el 15N. Y la 8V en su equivalente métrico, la 25N. Nosotros nos vamos a hacer referencia a todo el sistema inglés. ¿Por qué? Porque al final y al cabo, primero, el catálogo está en el sistema inglés. Segundo, nuestro primo que está en la parte del norte, que es Estados Unidos y Canadá, que rigen, pues utilizan el sistema inglés. El sistema métrico, si vamos a estar en Europa, España, Francia, Canadá, Alemania, utilizan también el sistema métrico. Ya utilizaríamos las equivalencias 9N, 15N o 25N. Son las mismas, acuérdense, es un estándar, tanto lo mismo en métrico como en el sistema inglés. Bueno, esas son las tipo bandas industriales que se utilizan o que vamos a utilizar. Aquí está, sección de bandas B. Pero, si a ustedes les gusta esto de los mecanismos, pues pueden tener a la que están aquí, las ligeritas, las que se llaman fracción de caballo, que se utilizan en las lavadoras, equipo electrodomésticos. Si están trabajando en MAVE en Querétaro, que producen electrodomésticos para seres vivos, como nosotros, vamos a lavar nuestra ropita, etcétera, pues ahí está presente también la biomecánica, la biónica. Entonces ahí producimos, pero fracciones de caballo, bandas L, delgaditas, pequeñas, como las que vienen en las lavadoras. Aquí está, 4, 3 y 5L. Esa sería una variante, también se puede, pero nosotros no vamos a producir para electrodomésticos, queremos en general para lo que es la industria aviónica, pues, tenemos que utilizar las de alta capacidad.
que van a hacer lo mismo para las de fracción de caballo. Es la misma, nada más utilizamos las tablas correspondientes. Bueno, ¿qué más? La siguiente imagen nos va a poder ayudar un poquito más porque algunos de ustedes, no sé, a quien le guste, no todos, pues posiblemente van a trabajar en la industria automotriz. Tengo 2 biónicos que están trabajando en Detroit, ellos están trabajando allá en vehículos. Es más, ellos hacen los diseños, se los mandan para acá. Estudiaron su maestría, se fueron para allá. Les gustó más la industria automotriz y ellos prueban, es más, hacen ensayos en los asientos para tener el confort, la comodidad, la seguridad, también para esa colchón de aire, para evitar los accidentes, para proteger al ser vivo que somos nosotros, cuando chocamos o cuando alguien nos impacta. Bueno, pues ese tipo de bandas, aquí están, bandas para la industria automotriz. Háblese de mecanismos como los nuevos taxis que van a producirse, como cuadracópteros que van a volar, también son movidos porque, pues por engranes o por bandas pequeñas dentadas o por cadenas, como las que mueven los CNCs. Entonces, ahí están presentes también esos mecanismos de transmisión de potencia. Si no fuera así, entonces, pues con la alta capacidad sería más que suficiente. Y por último, aquí tenemos una serie de especificaciones importantes que ya las tomaremos en cuenta para los diseños. Ahorita nada más se las menciono para que cuando les diga, ahí están las recomendaciones, chéquenlas, ya les haré. Por ejemplo, hay veces que nosotros no nos estipulan, nos tiene que estipular la persona que nos contrata en dónde requiere el diseño, la selección. Si es en un hospital, la persona, normalmente el director de hospital es un médico. Y el médico no sabe nada, ni jota de mecanismos. Simplemente nos dice, ahí es donde quiero la máquina y quiero que se produzca bien porque no necesito que haya la falta de este tipo de insumo o de este tipo de fluido o de este tipo de elemento que va a ser posible para la vida de un ser humano. Ok, está perfecto. En donde voy a tener que lidiar con el espacio para el mantenimiento, el espacio para la transmisión, la instalación, la puesta en marcha, etcétera. Y entonces tenemos, y se vuelve bien importante, la distancia entre centros. Si yo le pregunto a esta persona, dime qué distancia entre centros me proporcionas, a veces no me sabe decir lo que es la distancia entre centros. Lo más importante, como me decían a mí, yo no sé, tú eres el ingeniero, arréglatelas. Bueno, ahí tenemos la clasificación. En caso de que no me den, aquí está un rango para poderme apoyar. Pero también la velocidad tangencial. No me debo de exceder porque ocasionaría vibración excesiva, posibilidad de desbalanceo de las poleas. Y también puedo considerar la velocidad tangencial de la banda en pies por minuto. Son recomendaciones de fabricantes y diseñadores que no tengo que dejar de lado, tengo que tomarla en cuenta si yo quiero que mi diseño esté en óptimas condiciones. Hasta aquí lo vamos a dejar, muchachos, el día de hoy. Ya avanzamos bastante. La próxima clase vamos a empezar a hacer un procedimiento con un problema dándole valores y lo vamos a llevar paso por paso para que ustedes aprendan en la selección, para que la programen. Y después, con el catálogo,